Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo. Voy a pedirles que abran sus escrituras al capítulo 39 de Isaías. Isaías capítulo 39, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Los grandes también pueden fallar. Los grandes también pueden fallar. Isaías 39, desde el verso 1 hasta el verso 8, dice: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y éste se regocijó con ellos. Y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas, y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que serán llevados a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Pueden sentarse, hermanos. Este evento que está descrito en estos versículos que hemos leído está protagonizado por el rey Ezequías, uno de los mejores reyes de Israel. Ezequías se cuenta entre los reyes buenos de la gran nación de Israel en aquellos días, porque había hecho muchas cosas verdaderamente importantes y además que glorificaban el nombre de Jehová. Entre estas cosas que este rey había hecho, se pueden mencionar que derribó los lugares altos, los altares a los dioses paganos que Salomón había dejado lleno Israel de todos esos cultos, de todos esos templos, de todos esos altares. Ezequías asumió el reinado y derribó todos esos lugares. Además, reorganizó el cuerpo sacerdotal de Israel, o del judaísmo, que también Salomón lo había destruido. Con tanto paganismo que había llenado a la nación, el cuerpo sacerdotal se había dispersado. El rey Ezequías lo volvió a reorganizar y reinició el culto mosaico, es decir, el culto a Jehová conforme a lo establecido en la ley de Moisés. Quiere decir que había hecho cosas muy buenas. Estas son solo algunas de las que había hecho. Y quizá por eso, hermanos, resulta que en una ocasión este rey Ezequías cayó terriblemente enfermo, de gravedad, de muerte. Y Dios le hizo una misericordia muy especial. Le alargó la vida por 15 años más. Le dio 15 años más de vida. Este evento, hermanos, de que Ezequías había sido sanado de una enfermedad que ya garantizaba su muerte, se convirtió en un evento que todo mundo conoció. Tierras tan lejanas como Babilonia se dieron cuenta de esta situación. Inmediatamente el rey de Babilonia envió a su hijo con regalos, con presentes,
para visitar al rey Ezequiel y desearle lo mejor en su recuperación. No era esa su intención. Su intención era saber cómo es que aquel rey, que estaban seguros que pronto iba a morir, ahora estaba vivito y coleando. ¿Cómo había logrado eso? ¿Cómo había sucedido? El rey de Babilonia muy astutamente envió a su hijo con la finalidad de que le informara qué es lo que realmente había pasado con aquel rey. Justamente en esta visita, hermanos, este rey bueno, este rey que había hecho tantas cosas magníficas y que habían glorificado el nombre de Jehová, falló terriblemente, cometió gravísimos errores. Y los errores que él cometió nos dejan a nosotros lecciones muy importantes para nuestra vida. ¿Qué errores cometió Ezequías y qué nos enseñan esos errores a nosotros? En primer lugar, Ezequías se glorificó a sí mismo en vez de glorificar a Jehová. Jehová lo sanó. Como ya hemos dicho, él estaba para morir. La enfermedad era tal que todo el mundo sabía que el rey iba a morir pronto. Sin embargo, Jehová le dio 15 años más. Y este rey, hermanos, en vez de utilizar aquel milagro para glorificar el nombre de Jehová, se glorificó a sí mismo. Lo hemos leído aquí. Cuando el hijo del rey de Babilonia lo visitó, en vez de decirle, Jehová me ha sanado, Jehová el Dios de Israel es todopoderoso, ¿qué fue lo que él hizo? Le enseñó todos sus tesoros. Le llevó a dar un tour por donde él guardaba todas las riquezas que se habían acumulado en Israel desde los días de Salomón. En los días de Salomón dice la Escritura que la plata era como piedras en Israel. Solo el oro valía porque era tan abundante. Y todas esas riquezas acumuladas se las mostró con toda libertad el rey Ezequías. Y no solo eso, ustedes lo leyeron ahí, le mostró sus armas, le mostró sus ejércitos, le mostró sus recursos militares en caso de una guerra. De todo eso él se sentía orgulloso y lo contaba como suyo. Parece que Ezequías le dijo, todo esto es mío, quiero que lo mires. Y le mostró aquellas riquezas, y le mostró sus armas, y le mostró sus ejércitos. Dice él mismo en sus palabras, nada hay de mi casa que ellos no hayan visto. ¿Por qué hizo él estas cosas? Porque quería sentir el orgullo, la satisfacción de decir, yo soy el rey, yo soy el dueño de todo esto. ¿Y por qué era un gran error? En primer lugar, hermanos, porque al mostrarle tanta riqueza, lo que hizo fue desatar la codicia del rey de Babilonia. Seguramente cuando él recibió el informe de su hijo y le dijo, mira padre, allá hay riquezas de esto, de aquello, de lo otro, incalculables. Lo que hizo fue que se le cayera la saliva por la boca de la codicia de aquel rey de decir, tenemos que tomar todo eso. Tenemos que apropiarnos de todo eso. Y en segundo lugar, hermanos, ¿qué rey va a mostrarle a otro cuáles son sus recursos militares? Le estaba diciendo, estas son nuestras fuerzas, estos son nuestros ejércitos, estas son nuestras armas. Le estaba permitiendo calcular cuál sería la fuerza en el momento de una guerra de parte de Israel. Y con eso le estaba dando la ventaja para que diseñara una estrategia de ataque que le diera la ventaja para vencer a aquella nación. Gravísimos errores que iban a costarle a Israel muy caro. Le iban a costar terriblemente por haber cometido estos errores. Se le olvidó a este rey, hermanos, que todas aquellas riquezas, que todo aquel poderío, que toda aquella abundancia que había en Israel, la había provisto Jehová de los ejércitos. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro,
piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia. Y dice al final, hermanos, muy claramente, porque Dios le había dado muchas riquezas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Se le olvidó que toda aquella abundancia había llegado a Israel porque Jehová los había bendecido, porque Jehová los había guardado, porque Jehová los había prosperado. El Señor, hermanos, había sanado a este hombre y lo había hecho rey de una nación tan rica para que le pudiera decir al mundo, y particularmente al rey de Babilonia, que era la potencia más grande en aquellos días: hay un Dios todopoderoso que se llama Jehová de los ejércitos. Pero en vez de hacer esto, lo que Ezequías dijo es: hay un rey grande y magnífico que se llama Ezequías. Y por esto, hermanos, el fracaso tocó las puertas de aquel rey que había sido un rey bueno, que había sido, hermanos, un rey que había hecho grandes cosas para Jehová. En consecuencia, se lo dijo a Isaías, ustedes lo leyeron, él y la nación entera lo iban a perder todo. Nada iba a quedar, todo iba a ser llevado a Babilonia. Todos sabemos que el cautiverio se cumplió. 70 años los tuvieron allá y se llevaron todo, absolutamente todas aquellas riquezas que el rey muy equivocadamente le había mostrado a su enemigo. La gran pregunta que nos plantea esto, hermanos, es: ¿cuánto testificamos nosotros de los milagros del Señor? Él realiza muchos milagros en nuestra vida. Desde que nos hemos convertido, el Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Sanidades. El Señor nos ha provisto de una manera interminable. El Señor ha traído prosperidad a nuestras vidas en todos los aspectos. El Señor nos ha bendecido abundantemente. Pero cuando el Señor nos bendice, corremos el riesgo de gozarnos tanto en la bendición que nos olvidamos del Dios que nos ha bendecido. Se nos olvida cuál es el propósito con el cual Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido para que le digamos al mundo que hay un Dios todopoderoso que se llama Cristo Jesús. Él nos ha bendecido para que le anunciemos al mundo quién es el que ha propiciado nuestra prosperidad y la misericordia que ha traído a sus vidas. Es fácil que nosotros caigamos en ese error. Por ejemplo, nosotros celebramos, hermanos, los grandes momentos de nuestra vida, y eso es bueno, es normal, es aceptable. Las personas celebramos bodas, cumpleaños, logros profesionales, éxitos de distintos tipos. Y para celebrarlo se organizan fiestas, se invita a la familia, a los amigos. Bueno, ahora con la pandemia pues nos hemos visto limitados, pero ahora que ya está pasando, vamos a volver otra vez a las grandes reuniones. Magnífico, está bien. El problema es, hermanos, que a veces recibimos a nuestros invitados y los atendemos con lo mejor que podemos. Hay comida, hay bebida, hay música, hay celebración, todo lo mejor, todo lo más excelente, de mejor calidad, la más grande abundancia, pero se nos olvida decirles: Cristo nos ha bendecido. Es decir, muchas veces compartimos con todos la prosperidad que Dios nos ha dado. Nuestros invitados se gozan en la abundancia que Dios nos ha dado, pero se nos olvida que en cada una de esas reuniones debemos hacer tiempo para testificar del Dios de la bendición. Y muchas veces eso se nos escapa. Estamos tan contentos con la celebración del evento que nos reúne en una fiesta, que se nos olvida de dónde viene esa bendición. A este rey el Señor le dio 15 años más de vida y se los dio para que testificara
Se los dio para que le dijera al mundo y particularmente al rey de Babilonia quién lo había sanado. Y que lo había sanado sobrenaturalmente, milagrosamente, que testificara de ese Dios grande. Sin embargo, a nosotros se nos puede olvidar esta situación. En una ocasión, una hermanita iba a ser operada, su condición era terminal, sin embargo, iban a intervenirla con la esperanza de que pudieran alargarle al menos un tiempo la vida. Tal era la situación de terrible. Pero ella oró al Señor y se acordó del rey Ezequías. Y se acordó de la oración de Ezequías y le dijo: Señor, dame otros 15 años, como al rey Ezequías. Ella oró con intensidad. Ella derramó su alma y le dijo: dame otros 15 años. Y el Señor se los dio. Le dijo: está bien. Cuando le hacen los últimos exámenes ya preoperatorios, resulta que los síntomas se han ido, nuevos exámenes, nuevas pruebas, y está sana. El Señor le había cumplido. Entonces dice esta hermanita: bueno, pues ya estoy aquí, estoy sana, el Señor me ha bendecido, tengo 15 años más por delante, los voy a vivir a plenitud. Me voy a hacer unos cuantos arreglos que me hacen falta. Y se quedó en el hospital, se quitó lo que le sobraba, se puso lo que le faltaba y salió dispuesta a gozar de su vida. Saliendo la arrolló un autobús y llega con el Señor. Quedamos en 15 años. Y el Señor le dice: eras tú, no te conocí, ha cambiado tanto. El Señor la había sanado para que testificara, pero no, ella lo que hizo fue glorificarse a sí misma, disfrutar de la bendición de Dios a plenitud. Está bien, eso no es malo. Hay que disfrutar de la bendición de Dios, pero hay que testificar quién es el que nos ha bendecido. Amén. Ese es el punto aquí con Ezequías. A él el Señor le hacía misericordias muy especiales. Sin embargo, a él se le olvidó que el propósito era testificar del nombre de su Dios. Todo milagro que hace el Señor en las Escrituras no es para proveer de un espectáculo de entretenimiento a las multitudes, es para que su nombre sea glorificado. Al rey se le olvidó y en consecuencia lo perdió todo. La segunda cosa, hermanos, que nos enseña el fracaso de Ezequías es que en vez de orar por nuevas misericordias ante su culpa, se entregó a la muerte. Cuando el profeta Isaías le dice lo que va a pasar y le dice: todas tus riquezas serán llevadas a Babilonia, tus hijos serán llevados como eunucos a Babilonia, todo lo van a perder. Entonces el rey le dice a Isaías: la palabra de Jehová es buena. Pareciera, hermanos, que estamos frente a un hombre que dice: bueno, yo fallé, yo cometí el error, es mi responsabilidad, es mi pecado, es mi vanidad la que me ha hecho fracasar, pero la palabra de Jehová es buena. Pareciera ser que estamos ante un hombre piadoso que está reconociendo sus errores, pero al mismo tiempo está reconociendo que Jehová es justo en sus juicios. Pero inmediatamente después dice: al menos haya paz en mis días. Y ahí se viene todo abajo. Lo que parecía ser un acto piadoso de parte del rey se convierte, hermanos, en un acto de insensibilidad hacia su fracaso y hacia las consecuencias que iba a tener para la nación de Israel. Lo que él dice es prácticamente: bueno, que se lleven todo, que arrasen con todo, pero que no sea mientras yo estoy vivo.
Que ya no esté yo cuando todo eso pase, los demás que se arreglen como puedan. Pero que no suceda en mis días, que no suceda mientras yo vivo. Quiere decir, hermanos, que este hombre, encima de que había cometido aquel error tan terrible, había perdido la responsabilidad delante de su Dios. Esto último revela, hermanos, que alguna vez Ezequías fue un rey muy piadoso y que llevó a cabo grandes transformaciones espirituales en Israel, pero finalmente había perdido la visión de Dios para su vida. Ya no se identificaba como siervo de Dios, solo miraba por su propio beneficio, y en esa condición su vida de servicio a Dios había terminado. Era un hombre común y corriente. Había dejado de ser el siervo del Altísimo. Cuando se pierde la visión de Dios, se ha terminado todo. Todos podemos cometer errores. Por eso hemos titulado este estudio, Los grandes también pueden caer. Cualquiera puede caer. Cualquiera puede cometer errores. Cualquiera se puede olvidar, sea grande o pequeño, de cuál es el propósito para el cual Dios lo ha bendecido tanto. Nuestros errores pueden generar fracasos, tragedias, angustias y desesperación. Pero con todo y eso, Dios sigue estando dispuesto a hacernos misericordia. Lo condenable aquí, hermanos, en la actitud de este rey, es que una vez que él reconoce su pecado, una vez que él enfrenta las consecuencias de su falta, en vez de clamar a Dios nuevamente y decir, Señor, una vez más perdóname, una vez más ten misericordia de mí, él se entrega al fracaso y dice, está bien, la palabra de Jehová es buena. Si él dice que lo va a hacer, pero que no sea en mis días. Que yo no lo vea, que yo no me dé cuenta, que yo no lo sufra, que lo sufran los demás, pero no yo. Aunque ciertamente, hermanos, aquel era un juicio irrevocable. Todos nosotros sabemos, porque la Escritura nos lo revela, que nuestro Dios es un Dios que aún en medio del juicio sabe tener misericordia si nos volvemos a Él. Y este rey debió volver a su Dios, debió clamar a su Dios en medio del juicio. Una vez pronunciado aquel juicio irrevocable, todavía tenía a un Dios lleno de misericordia que pudiera intervenir a su favor. Los momentos difíciles que podamos haber provocado por nuestros errores no deben alejarnos de nuestro Dios, ni mucho menos impulsarnos a entregarnos al fracaso, a la derrota como algo inevitable. Aun cuando hayamos cometido errores graves, aun cuando hayamos sufrido caídas estrepitosas en nuestro caminar cristiano, nuestro Dios sigue teniendo misericordia para el pecador que se arrepiente. Reconocer nuestra falta y venir a Dios es lo fundamental en estas cosas. Nunca debemos pensar que una vez que nosotros fracasamos, ya todo está terminado. Lo que debemos recordar es que nosotros podemos fracasar, pero nuestro Dios nunca fracasa. Nosotros podemos caer, pero nuestro Dios nunca cae. Nosotros podemos ser vencidos, pero nuestro Dios nunca ha perdido una batalla, nunca la perderá, porque Él es el capitán de los ejércitos de Israel, que conduce sus fuerzas para darnos la victoria aún en medio de nuestros errores. Nuestro clamor debe de ser como el de Jacob: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Aunque yo he fallado, aunque yo cometí el pecado, aunque yo soy el causante del mal, pero tú sigues siendo Dios y sigues siendo un Dios bueno y misericordioso. No te dejaré ir hasta que no me bendigas, hasta que vuelvas a tener misericordia de mí.
porque Dios, nuestro Dios, es un Dios misericordioso. Entonces, hermanos, para concluir, todos cometemos errores y los errores tienen consecuencias irremediablemente, pero aún después de equivocarnos, todavía podemos esperar en la misericordia de nuestro Dios. Todavía podemos esperar que Cristo nos sigue amando, porque Cristo nos sigue amando aún en medio de nuestras rebeldías, aún en medio de nuestros fracasos. El amor de Dios nunca disminuye, solo sabe aumentar. Por lo tanto, reconocer nuestra falta no nos debe alejar de nuestro Dios, nos debe atraer hacia Él, porque Él es el único que nos va a sostener en el tiempo de la caída. Él es el único que nos va a dar fuerzas para salir adelante y alcanzar la victoria para la gloria de su nombre. Vamos a orar.